Bien, muy buena tarde a todos. Es un gusto y un verdadero placer poder contar con su presencia a este ciclo de webinars, el cual el tercer Congreso Internacional de Administración y Ciencias Sociales tiene mucho orgullo de presentar. La temática del día de hoy es recursos humanos, gestión de talento, liderazgo e inclusión. Bueno, van a ser algunos temas muy interesantes, de los cuales nuestros ponentes invitados en primer lugar, tenemos al magíster Carlos Bejarano Chacón. Continúa la doctora María Eugenia López Ponce. Y finalmente tenemos la participación del doctor Jesús Aurelio Meléndez Rojas. Gracias por su puntual asistencia a todos. Bienvenidos, docentes, administrativos, investigadores y estudiantes de las diversas partes de Latinoamérica. Sean cordialmente bienvenidos a esta sesión de webinars. Como les comentaba, este es el preámbulo del tercer Congreso Internacional de Administración y Ciencias Sociales que tenemos a bien desarrollar en la ciudad de Pamplona, Colombia, en el Instituto Superior de Educación Rural. Pues bien, bienvenidos y vamos a iniciar. Vamos a presentar al magíster Carlos Bejarano Chacón con su presentación El poder de la IA en la gestión del talento, un socio ético y estratégico, y es de la Universidad de San Marcos, Costa Rica. Para mí es un verdadero placer poder presentarlo. Adelante, doctor, si fuera tan amable de compartirnos su presentación. Sí, Tiene usted el ya audio mismo y les las voy a, cámaras, muy amable. perfecto, ya mismo les voy a compartir. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Para mí un gusto, un verdadero placer compartir con ustedes este tema, que es un tema tan interesante además, ¿verdad? Denme un segundito, les voy a compartir. Les agradezco que cuando les comparta me puedan corroborar que todo está perfecto. Pues Entonces, claro, doctor, muchas gracias. ya les voy a compartir. También, ok, gracias, mi amable. También la doctora María Eugenia López Ponce también tiene su material, ¿verdad? Sí, doctor, sin problema. Sí. Ok, muy amable. Doctor Jesús Aurelio Meléndez Rojas también cuenta con material para presentar. Lo compartí para ver si me ayudaban, por favor, con... Ok, correcto, muchas gracias. Por Muy favor. amable. Ok. Bueno, para continuar, nos presenta la temática. Tenemos el honor de escuchar a la maestra María Alejandra Vera Villamizar. Maestra, ¿se encuentra con nosotros? Sí, maestro. Ok, Estoy acá transmitiendo desde Pamplona, norte de Santander. ok, adelante, por favor, si era tan amable. Y bueno, muchas gracias. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio que venimos trabajando pues con diferentes organizaciones, diferentes universidades pues para fortalecer estos procesos académicos. Pues nada, quería hacer una pequeña apertura del espacio, señalando que para los CEO y los líderes de las organizaciones, el manejo del personal y de ese recurso humano cada vez presenta más desafíos, no solo por el estado actual del mercado laboral, sino por los procesos de inclusión que se deben dar dentro de las empresas. Los líderes debemos comprender que la sociedad ha venido en un constante movimiento de avance, en un ciclo imparable de transformación que ha permitido el reconocimiento de las diversidades. Las organizaciones estamos llamadas a tener una mirada holística sobre nuestro recurso humano, a comprender eh, así como existe una diversidad, que así como existe una diversidad biológica que nos hace únicos y permite el desarrollo de capacidades excepcionales, también permite el desarrollo y existe una diversidad cultural que define nuestros patrones de comportamiento, procesos de liderazgo y con el mismo desarrollo e innovación al que estamos expuestos, se generan procesos de diversidad tecnológica. Estos son pues unos conceptos de diversidad que se han tomado pues de una muy importante referente en nuestro país. Es una mujer trans que ha sido muy disruptiva a nivel de educación superior y también pues a nivel de ese reconocimiento de diversidad. Ella se llama Brigitte Baptiste y nos habla de esos tres escenarios de la diversidad biológica, la diversidad cultural y la diversidad tecnológica, que pues son unos
unos retos a los cuales nosotros nos estamos enfrentando hoy día dentro de las organizaciones. En ese ejercicio, se nos plantan a los líderes en posiciones que requieren de todas nuestras capacidades para la adopción de todas estas formas de nuevas formas de comunicación e interrelacionarnos con el mundo. Entonces, estos son retos que cada líder debe gestionar a partir de la reflexión y sobre todo del quehacer cotidiano con la adopción de nuevos marcos de referencia que permitan la gestión al interior de las organizaciones. En ese contexto, contamos con herramientas que se ven prometedoras para la producción y que aseguran una gestión del talento humano de forma más creativa y eficiente. Sin embargo, estas herramientas requieren a un líder que tenga un pensamiento crítico y reflexivo. En ese sentido, a partir pues de esta reflexión, pues quiero darle ya la bienvenida y hacer la introducción del primer panelista. Entonces, pues le damos paso al doctor Carlos Bejarán con su maravillosa presentación titulada El poder de la inteligencia artificial en la gestión del talento humano, un socio ético y estratégico que nos permite profundizar más en esta reflexión y brindarnos herramientas para el uso efectivo de la inteligencia artificial para esa gestión del talento humano. Entonces, doctor Carlos Bejarán, bienvenido a este espacio y pues estamos atentos a escuchar pues su presentación. Muchas gracias, muy amable por la presentación y también por la introducción. Nada más me confirman, por favor, si ahí se ve la presentación. Sí, señor, se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Como bien lo decías, el tema que me corresponde en estos primeros minutos del webinar, que se compone de mi persona y dos panelistas, dos prestigiosos panelistas más, es el de la inteligencia artificial en la gestión del talento humano. Como socio, ¿verdad? Y estratega de esta herramienta dentro de lo que es la inteligencia artificial, apoyando a lo que es el recurso humano, la gestión del talento humano que hacemos. Iniciamos con esa imagen, ¿verdad? Un poco tratando de ser eh, jocosos o sacar ahí un chiste, una broma, ¿verdad? De lo que la inteligencia artificial es capaz de hacer, ¿verdad? Vemos a un humano a la izquierda, un robot que representa la inteligencia artificial a la derecha y le dice al humano, esto lo hace mi hijo con los ojos cerrados. ¿Verdad? Por la facilidad que hoy día la inteligencia artificial generativa tiene para las imágenes. Pero realmente, ¿de qué estamos hablando con el tema que tengo el honor de presentar el día de hoy? Bueno, estamos hablando de que la IA sea un socio estratégico, ¿verdad? Y no simplemente un automatizador de, eh, de una, de acciones, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que la IA realmente se convierta en un socio estratégico, estamos hablando de que la inteligencia artificial nos ayude a planificar, a organizar, a dirigir, controlar cada uno de los pasos y los procesos que se dan dentro de la gestión del talento. El objetivo de la charla es dejarles a ustedes la idea de cómo potenciar el talento humano y no reemplazarlo. Uno de los grandes em, miedos que los seres humanos estamos expresando, que nos inquieta, me irá a reemplazar la inteligencia artificial. Sin duda alguna, creo que muchos trabajos, y no podríamos hoy decir exactamente cuáles, aunque ya muchos expertos y expertas han hablado del tema y han dado también su valoración técnica, pero sin duda alguna habrán trabajos que sean de alta automatización y que no requieran tal vez de personas y que se puedan reemplazar con inteligencia artificial. Cuando hablamos de reemplazar con inteligencia artificial, pues desde luego estamos hablando de la integración de otras herramientas y otras tecnologías para poderlo lograr. Hay que verlo también como una transición de una gestión de recursos humanos reactiva
a una gestión proactiva y predictiva, principalmente predictiva, apoyados en inteligencia artificial. ¿Cómo está cambiando el mercado de los recursos humanos? ¿Cómo estamos cambiando los profesionales de hoy día, que somos el insumo, ¿verdad? Que las empresas pueden elegir para poder desarrollar talento, y el uso de datos para la toma de decisiones más justas, ágiles, y más que justas y ágiles, también más precisas, ¿verdad? Es importante tal vez mencionar que aunque hemos hablado mucho y que ustedes, todos los que están escuchando esta ponencia o que después vayan a ver el video, ya hemos hablado muchísimo de inteligencia artificial y creo que tenemos una clara idea de cómo funciona, y ya desde luego estoy seguro de que estamos compartiendo y tratando con la inteligencia artificial. Sin embargo, hay algunos términos que realmente son el centro fundamental de la inteligencia artificial, como lo es el machine learning, que es el Discúlpeme, aprendizaje de las doctor. máquinas. Perdóneme, Sí, lo interrumpo. Lo que pasa es que las diapositivas no están corriendo. No sé si de pronto sí. detiene la presentación y vuelve y las comparte a ver si funciona. No. Vamos a ver. Ok, ahí la estoy volviendo a compartir. Me indican, por favor. Ya se pueden ver. Si quieres, puedes probar Perfecto. si pasan de una diapositiva a la Sí. otra. Ahora sí están cambiando. Muchas Ok, gracias. perfecto. Gracias a usted por el aviso. Entonces, el machine learning, el aprendizaje de las máquinas, el procesamiento del lenguaje natural, que es la forma entonces como logramos que la inteligencia artificial hable con nosotros y trate con nosotros, ¿verdad? Y también el análisis predictivo, entre muchos otros términos que conforman la inteligencia artificial. Ok, ahí pasé la diapositiva a la de impacto para que por favor me indiquen cualquier que se haya pegado o algo así. Entonces, cuando hablamos del impacto de la inteligencia artificial en el ciclo de vida del talento, estamos hablando de todos los elementos o los factores que conforman el proceso de el ciclo de vida del talento humano, del talento en las organizaciones, atraer y seleccionar personal. Vean que nos habla del cribar, es decir, del poder buscar, analizar mejor los currículums para poder hacer esa atracción y selección, el desarrollo y formación de ese capital. Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda a esas tareas. Entonces se pueden hacer planes de carrera para las personas que contratamos en una empresa, porque recordemos que una persona que entra a la empresa debe de tener, cualquier persona en los diferentes puestos debe de tener un plan o una ruta de desarrollo de su talento para saber cómo lo podemos guiar dentro de la empresa para que esté siempre, que sea talento útil para él y para la empresa, ¿verdad? El compromiso de la retención del personal y las operaciones desde la automatización hasta otro tipo de operaciones. En todos esos procesos, la inteligencia artificial puede tener y tiene, bien utilizada, un impacto positivo. Ahora, claro, la inteligencia artificial es un tema interesante, maravilloso, súper útil, pero que tiene, al momento de pensar en incluirla en un ámbito tan, em, tan específico como lo es el desarrollo del talento humano, tiene sus ventajas y desventajas como todo. Ventajas, bueno, que se puede aumentar la eficiencia y se puede reducir, ¿verdad? Las tareas repetitivas o dejarlas solamente para la inteligencia artificial bien configurada. Las decisiones basadas en datos que sean menos subjetivas y que tengamos entonces mejor respaldo para tomar las decisiones. La personalización a gran escala, por ejemplo, la formación, ¿verdad? Que es una tarea que puede llevar mucho tiempo, que es muy importante y que se tiene que hacer muy bien, pero que entonces se podría hacer un poco más de forma, se puede hacer una injerencia en este proceso para hacerlo un poco más amplio, ¿verdad? Y la capacidad predictiva para anticipar problemas de recurso humano, como uno también de esos procesos que se pueden hacer, ¿verdad?
Las desventajas. Bueno, hay sesgos algorítmicos, ¿verdad? Como esto se maneja también por temas digitales y de computación, pueden haber sesgos algorítmicos. Al haber un sesgo algorítmico en algún tipo de configuración de dashboard o de elemento, eso va a llevar a una herencia y también a un cambio en lo que son los sesgos, ¿verdad? Algorítmicos. Por otro lado, también el riesgo de la deshumanización en los procesos, algo que de por sí no solamente preocupa al momento de estar hablando de lo que son el talento humano, sino de que es algo que nos está preocupando en todos los ámbitos, la educación, en el trabajo, en muchos. El uso de la inteligencia artificial puede llevarnos a deshumanizar los procesos o las actividades de las personas. Costos y complejidad de la implementación, que podría ser costoso porque estamos hablando de que requerimos especialistas en inteligencia artificial para hacer procesos complejos, y las preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de los datos. Recordemos que al estar hablando nosotros del uso de algunas tecnologías, pues obviamente va a estar de por medio el tema de la privacidad de los datos, cosa que no es menor y que también requiere de mucho estudio y de mucha seguridad, de ciberseguridad, ¿verdad? Por otro lado, tenemos entonces que lo que se pretende al pensar en el poder incluir la inteligencia artificial en el desarrollo, en la gestión del talento, hacerlo un socio y también hacerlo como un socio estratégico, lo que es la inteligencia artificial, es pasar de lo operativo a lo estratégico, casualmente, que es el foco de mi charla. Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda a liberar al área de recursos humanos, de talento humano, capital humano, como le llaman en diferentes empresas, para poder entonces lograr que, primero que nada, igual como pasaría en recursos humanos o en la gestión de talento, podría pasar en cualquier otra área, de que se enfoque en lo que tiene que enfocarse, ¿verdad? En lo que es importante y en lo que es sustantivo para esta área. Planificación de fuerza laboral, ¿qué habilidades necesitaremos en 5 años? Se podrían proyectar, estudiar, analizar, metiendo muchos datos de forma correcta y eso sí, datos veraces a un asistente de inteligencia artificial que nosotros podamos desarrollar. El diseño de la experiencia del empleado, que también es importante, lo que les decía ahora, que el colaborador pueda sentirse bien en el lugar de trabajo y que va a crecer. La gestión del cambio y la cultura, cómo liderar esas transformaciones y la identificación de futuros líderes dentro del personal que ya tenemos o incluso, ¿por qué no?, con ayuda de la inteligencia artificial, generar un perfil de líder para nuestra organización. El líder siempre es importante, pero hay líderes de líderes o lideresas y es importante definir cómo va a ser ese perfil en nuestra compañía. Si ustedes ven estos elementos, el atraer, el contratar, el participar, el motivar, desarrollar, crecer y servir, son los procesos o los pasos básicos del proceso o de ruta de desarrollo de cualquier colaborador. Lo que tenemos que asegurarnos es que en toda empresa se estén dando de forma planificada, organizada, direccionada y controlada, es decir, supervisada. Pero entonces la idea es poder agregarle a cada uno de esos pasos inteligencia artificial. Sin embargo, un tema que no podemos dejar de tocar y de abordar es la ética. Cuando hablamos de cualquier cosa, y más cuando son temas laborales, tiene que estar la ética. Pero cuando hablamos de la gestión del talento y cuando la inteligencia artificial está de por medio, con mucha más razón debemos de hablar de ética. Porque entonces, ¿cómo aseguramos transparencia? La forma que se están tomando las decisiones y que esas decisiones no se están tomando sesgadas o con algún sesgo de algoritmo. Que haya equidad, ¿verdad? Auditar los algoritmos para detectar y corregir sesgos de género, de cultura, de raza, de etnia, de nacionalidad, por edad, ¿verdad? Por muchísimas razones. La privacidad, para poder asegurar, como decíamos hace un momento, la privacidad de los datos de las personas que estamos reclutando, porque la inteligencia artificial tiene que tener una simetría que permita que los datos no salgan a herramientas públicas y se mantengan solamente dentro del asistente de inteligencia artificial de la empresa. La responsabilidad humana, desde luego que es siempre importante, porque quien decida cómo llevar este proceso o aplicar todo lo que sean procesos correctivos o preventivos o de revisión,
van a ser las personas. No podríamos pretender que la inteligencia artificial se gestione completamente sola. Para ir terminando y no pasarme del tiempo y darle también espacio a los otros charlistas, aquí vienen 3 estrategias que podríamos bien implementar para que nos quede una idea un poco más clara. Por ejemplo, la estrategia 1, empezar con un problema y no con la tecnología. Les voy a leer para llevar el ritmo y que lo podamos entender bien. Identificar un dolor real del negocio, es decir, una situación que tenga una carencia, un problema, una situación, por ejemplo, puede ser alta rotación o procesos de selección muy lentos y bajo compromiso de los colaboradores. Definir entonces cuál sería el éxito, qué métrica específica, queremos mejorar. O sea, cuál es el problema y cuál es la métrica que está asociada para poder medir y saber que eso es un problema o que se puede corregir o que se tiene que corregir y qué tanto problema tenemos. Entonces ahí viene como ejemplo el tiempo de contratación en un 25%, ¿verdad? Podemos reducirlo, podemos mejorarlo, podemos optimizarlo. A partir de ello, buscaríamos la herramienta de inteligencia artificial adecuada para resolver ese problema. Pero vean que aquí el asunto no es ir a la inteligencia artificial, contarle nuestra situación, nuestro dolor como negocio y esperar que la inteligencia artificial me dé una solución. No, la idea es más bien identificar el problema para luego identificar cuál inteligencia artificial podría ayudarnos con esa situación. Estrategia 2, priorizar la experiencia del colaborador o del empleado. La inteligencia artificial debe simplificar y mejorar la vida del colaborador, no complicarla. Ejemplos positivos, un chatbot que resuelve dudas sobre vacaciones al instante. Entonces, quien está en el área de recursos humanos, en vez de estar respondiendo a sus compañeros, bien se puede crear un chatbot para consultas sencillas de cosas regulares. Por ejemplo, una plataforma que sugiere cursos relevantes para sus metas de carrera. Esto de acuerdo al colaborador, su área, su función, sus tareas y su perfil. Entonces, esto evita un poco la fricción, procesos de selección impersonales o sistemas de evaluación opacos, ¿verdad? Primero que nada, baja la carga de trabajo para un colaborador que puede dedicarse entonces a otros temas, ¿verdad? Y poder entonces dar más tiempo a procesos como contratación en vez de estar solamente respondiendo consultas de sus compañeros, que son importantes, pero que pueden ser muy genéricas y se pueden responder con el chatbot. Y la última estrategia es la de cultivar una cultura de datos y aprendizaje, porque no podemos pretender, y esto aplica para toda la empresa, no podemos pretender incursionar o implementar, ejecutar la inteligencia artificial. En este caso hablamos de el tema de gestión del talento humano por medio de la IA para hacerlo de forma estratégica, pero no podemos pretender incorporar inteligencia artificial y que solamente un área de la empresa mejore sus habilidades. Entonces, calidad de los datos, la inteligencia artificial es tan buena como los datos con los que se alimenta. Es decir, si entra basura, sale basura. Entonces debemos de capacitar a todo el personal que tenga contacto con la inteligencia artificial. Yo diría a todo el personal de la empresa en la calidad del dato, que ese es un tema, todo un tema, pero qué tan bueno, qué tan veraz, qué tan soportable es ese dato. Vamos a ver, que es que se me de... Doctor Carlos, disculpe, es que nos preguntan por el chat si les podemos posteriormente pasar las diapositivas, dado que pues no Claro que estuvieron sí. corriendo. Perfecto, muchísimas Claro que sí. gracias. Sí, igual creo que fueron pocas, pero desde luego, la idea es que ustedes tengan la presentación. Para entonces finalizar, el tema de la capacitación, llevar a nuestros colaboradores a tener mejores habilidades en todo, pero obviamente aquí enfocado en la inteligencia artificial y la mentalidad de experimentación, ¿verdad? Porque a veces nos da miedo probar cosas nuevas y no debería de ser así, sino que la idea es que nos animemos a aprender. Para terminar, entonces, algunas ideas que les presenté ahorita que sea un socio y no un sustituto, ¿verdad? No pretendamos que reemplace a la inteligencia humana.
Hay un valor estratégico en la inteligencia artificial para la gestión del talento. Su mayor impacto es liberar a recursos humanos. La ética es elemento fundamental y éxito igual a tecnología más cultura. Si no implementamos tecnología con cultura, difícilmente vamos a lograr un verdadero cambio. Si quedara por ahí alguna pregunta, con muchísimo gusto, y de verdad para mí ha sido un placer participar más en la apertura de este ciclo de webinars. Muchas gracias, maestro Bejarano. Realmente, pues, aplaudo su participación y lo cual le agradezco también. Vamos a continuar con las presentaciones y posteriormente, al final, vamos a realizar la etapa de preguntas. De igual forma, se le solicita a todos nuestros participantes que, en caso de que tengan alguna pregunta, podrían proporcionarla a través del chat. De igual forma, se les recuerda que existe un registro y se les pide que por favor, lo complementen, ¿no? Muchas gracias. Vamos a continuar. Maestra Alejandra, si fuera tan amable. Sí, maestro, pues quisiera pues destacar que el profesor Carlos Bejarano es un gestor en transformación digital y docente universitario, que él ha sido egresado de la carrera de periodismo en el 2005 y cuenta con un grado de comunicación de mercado y otro grado en docencia de la Universidad de San Marcos. En el 2018 egresó de la maestría profesional en Mercado y Negocios Internacionales y para este 2025 completará su programa de estudios de pregrado en Administración de Negocios. Agradecemos pues mucho su participación, este gran aporte, fue una excelente ponencia y pues quiero hacer como este proceso de enlace con la siguiente ponencia, destacando pues que pues la diversidad se construye también desde la cultura y Brigitte Baptiste en su libro Transecología, ella es quien se identifica como mujer trans, como les había contado, escribe pues unas palabras como muy dicientes frente a esa diversidad, ¿no? Entonces quiero hacer una pequeña introducción a través de la lectura del epílogo de este libro, que dice así: transformo mi cuerpo más allá de lo que nunca se hubiese esperado. Una parte apelando con la fe de Carbonera a cierta farmacopea, y si bien no tengo idea de cómo funciona una aspirina, tengo un relato que aferrarme y unas evidencias y una estadística, no es cábala, que corrobora su eficiencia, suficiente información. Confío en esa ciencia y no en rumores, y no creo en conspiraciones. Otra parte de mis cambios proviene del experimento, vigilando mis deseos, mis placeres, mis cambios de hábito por unos días. Ayuno, desayuno, me adorno, me expongo, me recluyo. Me rayo la piel, exploro las pornografías digitales, coqueteo, transformo mis curvas de muchas maneras. Adopto identidades en redes sociales, tanto como otros, que incluso no pueden ser personas orgánicas ya. Modifico cosas que no quiero que sepan que he modificado. Pierdo la memoria, simulo, aunque trato de no engañarme. Actúo aunque soy mala actriz. Hablo más, doy conferencias y escribo. Me convierto en palabras y símbolos, en fuente de amores y odios abstractos. Una identidad ecológica inusitada, borrosa tal vez, un poco psicótica, que trato de no lastimar las hormigas que transitan en en su quehacer cotidiano, de respetar las muertes que les dan vida, sean vegetales, animales o microbianas, de compensarlas abriéndoles paso a otra vida. Este libro es palabra, aunque parte de mí inestable cuerpo está vivo, como el de todas ustedes, personas que se debaten en la cotidianidad para lograr lo que creen que necesitan. Tal vez solamente sobrevivir en medio de la crisis climática, de la crisis de la vida, del paradójico apogeo humano. Es mi invitación para coger la transformación como un modo permanente de ser, para transitar cada quien a su manera. También es un llamado a reconocer que no existimos aisladamente y que esta, nuestra capacidad de ser parte de un relato compartido más amplio, nunca autoritario y más que bien intencionado, generoso, justo y efectivo. Pero no por ello, recordemos siempre, menos experimental o menos extraño. Entonces, desde esta perspectiva, me gustaría señalar que si desde las organizaciones hacemos el reconocimiento del otro como un todo, con todas sus dimensiones, transformaciones, emociones y saberes, podremos lograr esas transformaciones que nuestras organizaciones necesitan.
Y con esta introducción, pues ya quiero dar paso a la ponencia de liderazgo inclusivo, clave para la gestión del talento sostenible por parte de la doctora María Eugenia López Ponce del Tecnológico Nacional de México, del campus Calgary. Doctora, le damos la bienvenida, si está preparada. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Aquí andamos. Buenas tardes a Bueno, todos. perfecto. Pues muy amables por la invitación a este webinar. Y bueno, para darle continuidad a esta sesión, voy a permitirme poder compartir con ustedes esta tarde un tema muy importante dentro de este ciclo de webinars donde el tema hacemos alusión a los recursos humanos, el gestión del talento, liderazgo e inclusión. Propiamente el tema que les voy a compartir hoy, espero sea muy benéfico, proactivo para todos, se llama liderazgo inclusivo, que es una clave para una gestión de talento sostenible. Adelante, doctor, gracias. Ok, por el corto tiempo que tenemos, pues he resumido esta presentación y voy a tratar de despejar alguna duda que al final tenga alguien en particular. Con mucho gusto me la puede hacer. Este tema se ha vuelto un tema crucial hasta cierto punto de debates por instituciones, empresas públicas, privadas. En sentido, quiero iniciar con esta definición y presento un esquema precisamente sobre todo el trayecto y todo lo que conlleva el tema de liderazgo inclusivo. Eh, de entrada, pues de su definición, en este mundo que estamos viviendo y específicamente el mundo empresarial, que es, vivimos con un constante cambio, una evolución constante, este liderazgo emerge totalmente a través de una estrategia fundamental donde se tienen que afrontar precisamente todos los desafíos actuales que se tienen de la diversidad y la sostenibilidad. Por eso hay que valorar mucho la diversidad. El entorno equitativo y participativo es muy importante, pero para esto se tienen que seguir ciertos principios que son clave, ¿sí? Para el desarrollo y para lograr esta gestión de talento sostenible. Aquí les puedo mostrar uno muy importante y no van a dejar mentir, es la escucha activa y la participación, las perspectivas diversas y sobre todo el respeto y la equidad que se debe de tener. Esto trae consigo beneficios para la gestión del talento sostenible, como es la innovación. La innovación de ideas que sean variables o variadas, el compromiso y la pertinencia, que todo esto lo voy a ir desglosando en las demás diapositivas. La retención de personal y sobre todo la reputación positiva que se pueda tener. Eso es algo muy importante para lograr este talento sostenible y para lograr que sea sostenible sobre todo. Al final va a tener un impacto. Todo esto es una secuencia, es una serie de etapas que tenemos que ir trabajando paso a paso, poco a poco, y volvemos a tocar el punto de la innovación y las ideas variadas, porque esto no va a dejar de ser importante. El impacto que se tiene a corto, mediano y largo plazo, sobre todo a largo plazo, es, puede ser riesgoso hasta cierto punto. Aquí hay que considerar mucho la mejora del clima laboral, porque esto va a aumentar incluso la productividad de las propias organizaciones y por consiguiente, lógico, tendremos aquí consigo el desarrollo sostenible. ¿Pero qué es todo eso? Adelante, doctor. Voy a iniciar qué es el liderazgo inclusivo y lo estoy centrando en estos tres puntos importantes. Uno que habíamos mencionado, que es la valoración de la diversidad. El liderazgo, pues, es una filosofía, el liderazgo inclusivo, ¿sí? De gestión que reconoce y valora prácticamente la diversidad de todas las habilidades y las perspectivas, pero sobre todo las experiencias que se tiene de cada persona dentro de un organismo social o dentro de una organización. Se tiene que tener el sentido de pertinencia. Su objetivo principal debe asegurar prácticamente que todos los miembros de un equipo de trabajo pues se puedan sentir valorados,
que eso es valorados, respetados y con un fuerte sentido, volvemos al tema de la pertinencia. Esto ha sido muy difícil de lograr. Como decimos, se dice fácil, pero se requiere de mucho trabajo. Ahora bien, la superación de jerarquías es el tercer punto muy importante que define a la parte de liderazgo inclusivo. Esta superación de jerarquías es clave porque es para superar todos los modelos jerárquicos tradicionalistas que podemos encontrar, donde pues las decisiones suelen ser unilaterales. Y estas decisiones pues dentro del liderazgo inclusivo debe de fomentar la participación y la colaboración de todos, transformando pues lo que es la propia cultura organizacional, ¿sí? Ok, siguiente. Ahora bien, existen ciertas características principales de liderazgo. Estas características principales de liderazgo, como es la igualdad y el trato justo. ¿Cuántos de nosotros no hemos de alguna manera exigido o comentado sobre este tema? Que exista la igualdad y el trato justo. Esto debe de promover pues activamente todo tipo de igualdad de oportunidades y asegurar que siempre existe un trato justo para todos, independientemente del origen, del género, de la edad o de cualquier otra característica de las personas. Muy importante tomar en cuenta todo eso. El compromiso antidiscriminación también está firmemente comprometido pues con la eliminación de cualquier forma de discriminación que pueda darse, trabajando pues activamente para poder construir lo que es un entorno libre totalmente de prejuicios. Este tema principal, sobre todo los prejuicios, es lo que nos puede llevar lógicamente a un caos y lógicamente a una mala comunicación. Y aquí viene el tercer punto de la tercera característica, que es tener una comunicación abierta, que debe ser lo mejor. Esta se caracteriza por una comunicación transparente, una escucha activa, donde se generan o se crean espacios seguros, donde todas las ideas que tienen las personas puedan fluir libremente y el famoso feedback pueda ser pues valorado, ¿sí? El cuarto o la cuarta característica, que es la sensibilidad pues cultural, esta va a mostrar una profunda sensibilidad hacia las diferencias culturales y personales. Esto va a hacer que se adopten diferentes enfoques para poder acomodar estas diversas perspectivas y necesidades que se puedan tener, ¿sí? Siguiente, por favor. Ok, los beneficios ahora bien para la empresa o para las empresas, lo enfoqué en 5 beneficios, claro, haciendo aclaración que hay mucho más. El primero es impulsar la creatividad e innovación, ¿sí? Este liderazgo inclusivo es lo que va a hacer, va a impulsar esta creatividad y la innovación porque va a ser un entorno totalmente inclusivo, va a estimular lo que es el pensamiento diverso de las personas que va a conducir a soluciones prácticamente creativas y a la generación de nuevas ideas innovadoras, que esto era lo que mostraba en la primera lámina y se manejaron en los 2 últimos puntos. Generar ideas innovadoras. Ahora, potencia la reputación corporativa. Esta parte de potenciar la reputación cooperativa es una cultura inclusiva que mejora la imagen propiamente de la empresa. Esto va a hacer que se atraigan mejores talentos y que se fortalezca pues la posición lógicamente de las empresas en el mercado. Si nos vamos con la parte de aumentar la retención del talento, ¿qué es eso? ¿Qué es aumentar la retención del talento? Pues los empleados se sienten más comprometidos, más leales a la empresa, que la empresa pues reconoce su valor, reduce la rotación de personal y pues eso es bueno, porque nadie quisiera tener una rotación de personal y que esto generara de alguna manera pues hasta un ausentismo de personal. Ahora, la mejora del clima laboral, este es un tema que todos hemos visto en algún momento de nuestra trayectoria académica. Aquí se valora
y bueno, se tiene que valorar y respetar mutuamente, sobre todo el ambiente, las personas para generar un buen ambiente de trabajo, que este ambiente de trabajo sea un ambiente totalmente positivo, que se pueda aumentar la moral de las personas, pero sobre todo que los trabajadores nos sintamos totalmente satisfechos con lo que hacemos a diario. Sí, he ahí donde a veces decimos, pues si por hacer lo que me gusta me pagan, pues qué mejor, ¿no? Y que valoren nuestro trabajo, pues todo eso mejora esta parte del clima laboral. Ahora, favorece la resolución de problemas. Aquí la diversidad de perspectivas va a permitir, pues, abordar los problemas desde múltiples ángulos. ¿Esto qué va a hacer? Facilitar, pues, lógicamente, las soluciones más efectivas y completas que se tienen. Siguiente, por favor. Ok, ahora hablaré un poquito de las estrategias o de 3 estrategias específicas para un liderazgo inclusivo efectivo. La primera es la participación equitativa. La participación equitativa debe de fomentar la inclusión, pues, en reuniones, por ejemplo, y en decisiones, garantizando que todas las voces de las personas ahí presentes, pues, sean escuchadas por igual, que a todos se les dé la misma oportunidad. Ahora, en cuanto a la evaluación laboral, aquí se deben realizar evaluaciones periódicas, sobre todo del clima laboral que se está viviendo. ¿Esto para qué? Pues para poder identificar lógicamente y mejorar todos los aspectos relacionados con la inclusión, porque puede ser que se esté o se desconozca o no se esté considerando algún punto muy importante. Ahora, la flexibilidad laboral debe promover estos horarios flexibles para poder atender las diversas necesidades que tienen los empleados y también se pueda favorecer el bienestar de cada uno de ellos. Sabemos que todos tenemos diferentes necesidades y todos tenemos pues diferentes situaciones en algún momento y pues requerimos de este apoyo. Por eso la flexibilidad laboral. Adelante. Ok. Llegamos al punto de las herramientas claves para un liderazgo efectivo y como herramientas tenemos como punto uno, tomar en cuenta los programas de capacitación en diversidad e inclusión. Sí, este punto de programas de capacitación de diversidad e inclusión es una formación virtual y presencial. Puede ser virtual, pero también presencial, sobre todo para los líderes, ¿no? Los líderes que están, pues, al frente de cada proyecto, de cada organización, es muy importante tener esta diversidad. Ahora, las evaluaciones para poder identificar los sesgos inconscientes se requieren de aplicar ciertos tests. Estos tests pueden revelar de alguna manera algunos prejuicios que están ocultos. Sin embargo, estos tests no sirven, voy a corregir la palabra, no son para enjuiciar a las personas, sino simplemente para poder identificar algunos prejuicios que se puedan tener. El tercero son los softwares para poder analizar las métricas de diversidad. Estas métricas, pues, o estos software, perdón, son estas herramientas que van a monitorear la inclusión y la equidad que se tienen dentro de las organizaciones. Y he aquí donde después de hablar un poquito del liderazgo inclusivo, de sus herramientas, pues de los beneficios que puede traer esto, las estrategias o todo esto que hemos visto, siguiente, por favor, caemos en lo que es la gestión del talento sostenible. Y con esto voy a terminar esta plática importante, este webinar de este tema, donde resumo todo el tema en esta diapositiva. La gestión del talento sostenible no es un enfoque de entrada del recurso humano que va a buscar atraer completamente y desarrollar, retener, motivar a todos los colaboradores de manera que puedan beneficiar tanto a la organización como a las personas. Y ya lo decíamos, a largo plazo. Esto sin tener que comprometer el bienestar del equipo y, por supuesto, pues de los recursos de la empresa. No compromete esto, pero los aspectos claves son los que ven aquí en pantalla. El primero es el desarrollo continuo.
hay que capacitar, hay que formar a los empleados para que crezcan profesional y personalmente. Estos dos deben de ir de la mano. La retención del talento conlleva crear estas condiciones laborales que van a fomentar precisamente el compromiso y va a reducir la rotación. Lógicamente, esto nos lleva a una motivación. La equidad e inclusión va a garantizar que todos los empleados tengan oportunidades totalmente justas, sin discriminación. Esta equidad e inclusión pues siempre ha sido un tema muy peculiar porque del dicho al hecho, como decimos, pues hay una gran diferencia, ¿no? El desarrollo continuo, la retención del talento, la equidad e inclusión, todo esto nos lleva a lo que es la sostenibilidad organizacional y la responsabilidad social. ¿Qué es esto? Asegurar que la empresa o las organizaciones pues puedan mantener al equipo de trabajadores motivado, capacitado en tiempo y sobre todo considerar el impacto que puedan tener las políticas del talento en la sociedad y en el medio ambiente. En esto se resume el tema en su contexto general, en su contexto global de la gestión de talento sostenible junto con el liderazgo inclusivo, que es clave. Por eso el título de esta presentación. Y con esto, pues, concluyo el tema, esperando que haya sido del agrado de todos y a la orden para esperar cualquier duda o pregunta que puedan hacer al final. Muchas gracias. Gracias por su atención. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Muy amable con su presentación. Agradecemos gran aporte realmente que hace a nuestro público. Equidad, inclusión, conceptos fáciles de decir, sin embargo, muy complicados o con mucha, eh, en la parte de la empresa, ¿no? Sobre todo cuando trabajas con personas, ¿no? Es muy sensible la parte de inclusión y equidad, trabajar con personas y sobre todo vinculado con lo que es la empresa, ¿no? Que ya sabemos que en términos generales tratamos de fomentar la economía y el crecimiento económico dentro de las empresas, ¿no? Pues muchas gracias, doctora. Por supuesto, vamos a esperar a que nos hagan las preguntas y tomaremos un tiempo para que cada uno de los ponentes invitados nos compartan sus respuestas, ¿no? Muchas gracias. Vamos a continuar. Maestra Alejandra, si fuera tan amable de presentar al siguiente ponente. Sí, señor. Quisiera, antes de presentar al siguiente ponente, destacar que la doctora María Eugenia López Ponce es licenciada en Administración, maestra en Ciencias de la Comunicación y doctora en Ciencias de la Administración. Actualmente es profesora a tiempo completo titular B en el Instituto Tecnológico Superior de Calgary, en el programa educativo de licenciatura en Administración y maestría en Administración Industrial. Agradecemos a la profesora por su maravillosa presentación, sobre todo pues en hablarnos sobre esa sensibilidad cultural que debemos desarrollar desde los liderazgos de nuestras organizaciones para promover pues ese proceso de inclusión, ¿sí? Que no solamente se nos quede como en el papel en nuestras organizaciones, sino que realmente lo implementemos a través de esa generación de capacidades de nuestro talento humano. Para dar introducción a la siguiente presentación, quisiera pues abrir hablando sobre los procesos migratorios mundiales, los cuales han configurado diversas formas que tenemos para comunicarnos a través de nuestras culturas, las prioridades personales que identificamos en nuestro día a día. A través de ello desarrollamos una serie de habilidades blandas que hoy en día desarrolla el talento humano de las empresas y son fundamentales para la consolidación de las empresas. Este es uno de los grandes retos y sobre todo en esta época post-pandemia en cuanto a las dificultades que hemos presentado a las personas para ese relacionamiento y socialización. Y pues por ende debemos comprender pues estas dinámicas que tiene el talento humano bajo la influencia de muchos factores, tanto sociales, económicos como culturales. Y en este sentido los líderes de las organizaciones están llamados a la comprensión y a la potenciación de las habilidades de sus colaboradores para el efectivo desarrollo de su empresa. Estas habilidades como la escucha activa, el pensamiento 360, la inteligencia emocional, el pensamiento crítico, la resolución de conflictos y la toma de decisiones hacen la diferencia en una empresa, entre una empresa exitosa y en una empresa en la que su reputación se ve afectada
por el malestar de sus propios empleados. Estas habilidades permiten al líder conectar con sus propios empleados, con sus equipos y gestionar situaciones difíciles. Con esta reflexión, quiero dar paso al doctor Jesús Aurelio Meléndez Rojas del Tecnológico Nacional de México, del Campus Guasave, con la ponencia Liderazgo y Soft Skills, estrategias para potenciar el talento en las organizaciones. Entonces, bienvenido, estimado doctor, y pues le doy paso a su presentación. Muchas gracias. Si me hace el favor de compartir. Buenas tardes. ¿Sí me Sí, escuchan? señor. ¿Sí me escuchan bien? Buenas tardes, Sí, doctor. Sí, se escuchamos y escucha muy ya bien. está haciéndose la presentación. Ok, bueno, pues muy buenas tardes a todos los presentes. Es un gusto para mí estar en este webinar compartiendo pues parte de estos temas tan relevantes que hoy en día juegan un papel sumamente relevante e importante dentro de las organizaciones, pero también fuera de las organizaciones, como es el liderazgo y soft skills, que son estas habilidades blandas, y cómo las empresas actualmente las utilizan como estrategias para potenciar el talento dentro de las mismas, dentro de su organización. Y pues basado en ello es que voy a dar algunos datos, algunas tareas que tienen que hacer las empresas, quienes todavía no le dan como la relevancia o la importancia a estas, qué es lo que sí tienen que hacer o cómo pudieran manejar este tipo de situaciones. Y pues con base en esto, pues me gustaría dar inicio con mi presentación. Si pudiera cambiarle, por favor, a la enseguida. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. A manera de introducción, pues me gustaría dar algunos datos relevantes o haciendo referencia a la utilización o a la adopción de las soft skills dentro de las organizaciones. Pero, ¿qué es esto? Pues actualmente la formación en habilidades blandas dentro de las organizaciones constituye un componente esencial para el éxito profesional de una organización, pero también del éxito personal de los profesionistas, de nosotros como profesionistas. Y según un estudio realizado por el Instituto Internacional de Stanford en conjunto con la Fundación Carnegie Mellon, el 75% del éxito laboral a largo plazo se atribuye a las habilidades blandas, mientras que solo el 25% del resto son habilidades o se consideran como habilidades técnicas que utilizamos al momento de llevar a cabo nuestro trabajo o al momento de desenvolvernos dentro de una industria o dentro de una empresa, dentro de alguna organización. La siguiente, por favor. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué son estas soft skills? ¿Qué son estas, habilidades blandas que conocemos? Estas comprenden competencias cognitivas, pero también comprenden competencias personales, interpersonales, que son mías, que son del profesionista y que puedo tomar la decisión de adoptarlas o no a lo largo de mi vida o a lo largo de mi formación profesional, pero también están las intrapersonales, que es con cómo me desenvuelvo con los demás y que van a venir a facilitar el pensamiento crítico, la comunicación, la manera en la que yo me puedo adaptar con facilidad y el trabajo en equipo, que es otro de los elementos que más adelante les voy a hablar, que dentro de las empresas es uno de los elementos o es una de las habilidades blandas que más requieren y que también más problemas existen para poder adoptarlas. La siguiente, por favor. Es ahí como inician los retos que las empresas hoy en día están enfrentando y que nosotros como profesionistas requerimos trabajarlas o formarnos sobre ellas, que son dos. Existen una gran cantidad de retos
pero hay dos que son las más, que consideran los autores las más relevantes o las más importantes, que es la desarticulación entre la formación y la demanda laboral. Más adelante les voy a hablar de esta desarticulación entre la academia, es decir, las instituciones educativas, pero pues en realidad yo formo a los jóvenes, o en muchos casos se forma a los jóvenes desconociendo qué es lo que quiere el mundo laboral o qué es lo que espera el mundo laboral. Y por otra parte, la déficit en jóvenes profesionales con respecto al desconocimiento sobre ciertas habilidades que debe de desarrollar y que en muchas ocasiones los jóvenes dentro del aula dicen, probablemente, es una materia de relleno, o que menciona que es una materia que para él no es importante y se va a las ciencias duras, y él le da más hincapié a las ciencias duras, y al momento de querer desenvolverse en el ámbito profesional, pues no le es permisible, o él no puede o no desarrolló a lo largo de su vida de estudiante, pues no desarrolló ninguna habilidad y posteriormente pues empieza a cobrarle factura. Esta desarticulación entre la formación y la demanda laboral menciona que, según un estudio descriptivo realizado con egresados y representantes empresariales y coordinadores en una universidad de Cauca en Colombia, evidenció que si bien los graduados desarrollan una autoconfianza, un liderazgo a lo largo de su vida como estudiante, también las empresas, se generan problemas al momento de entrar a una empresa. ¿Por qué? Pues porque están deficientes en el área de trabajo en equipo, en el área de comunicación efectiva, de comunicación asertiva, y hay otro elemento que es bien importante y que las empresas lo consideran o le dan un auge muy grande, que es la iniciativa. Dependiendo de la iniciativa del joven o dependiendo de la iniciativa de las personas profesionales o profesionistas, pues es el éxito que pudieran tener al desarrollarse como colaboradores. La siguiente, por favor. Evidenciando algunos datos, según McKinsey y Deloitte Company, menciona que formar profesionistas en el área de las habilidades blandas, por cada dólar que tú inviertas o que la empresa, la organización invierta en un trabajador, esta tiene un retorno de inversión que se puede regresar entre un 4 y 6%. ¿De qué manera? Pues teniendo trabajadores, en el siguiente punto, teniendo una mayor productividad, una mayor retención de trabajo, que también estos problemas de retención de trabajo, pues también actualmente, y lo decía la doctora hace un momento, pues se vuelve un problema dentro de las empresas, la reducción de quejas de los clientes, y pues la rotación de trabajo también disminuye. Y todo esto pues es un trabajo en conjunto a través de estos programas de formación de manera recurrente que pueden realizarse dentro de las empresas, y que también, en la siguiente diapositiva, por favor. Ahí. Otra de las maneras de evidenciar la importancia de la adopción de las soft skills o de estas habilidades blandas es sobre la capacitación en entornos educativos. En estudios post-pandemia con estudiantes de negocios, se evaluaron diferentes soft skills como trabajo en equipo, inteligencia emocional, resolución ética de problemas, en los cuales, según Cepeda y otros autores, mencionan que se mostraron altos tamaños de efectos y una elevada relevancia
percibida para los empleos actuales, los cuales también, ¿le puede cambiar, por favor? Los cuales se trabajaron también de manera con iniciativas experimentales por medio de otras personas que estudiaron exactamente lo mismo y otras maneras de cómo generar un microaprendizaje en educación superior. Por su parte, Jordania trabajó con un programa de soft skills dirigido exclusivamente a mujeres jóvenes, mostrando mejoras en la confianza, la empleabilidad y el deseo de trabajar. Y por su parte, en China, hubo intervenciones de microlearning. ¿Por qué me fui hasta acá? Porque ¿qué es esto de microlearning? Que son pequeñas dosis de conocimiento que se hacen a lo largo de la formación en la vida profesional del individuo o del profesionista. Son dosis pequeñas de información relevante, lo cual lo prepara, lo cual le genera un conocimiento significativo para que él pueda desarrollarlo dentro de su vida laboral o a lo largo de su vida laboral. ¿Le puede cambiar, por favor? Y si bien existen una gran cantidad de habilidades blandas que podemos conocer, que podemos aplicar también, existen diferentes, existe un ranking según el World Economic Forum en el 2025 que habla sobre las habilidades más demandantes, como son en el primero está el pensamiento analítico, está la resiliencia, flexibilidad y agilidad como segundo lugar, está el liderazgo e influencia social en tercer lugar, está el pensamiento creativo en cuarto lugar y por último lugar está la motivación y la autoconciencia. Estas nos vienen a decir cuáles son los retos o las áreas de oportunidad que las organizaciones tienen o cuál es el plan de acción que las empresas deberían de atender. ¿Puede cambiarle, por favor? ¿Cuál es el plan de acción que las empresas o cuáles son las áreas de oportunidad para las empresas para poder adoptar de una manera más significativa las habilidades blandas para sus colaboradores? En primer lugar, pues están las alianzas entre universidades y empresas. Esto con la intención de alinear la formación de competencias blandas que está demandando el mercado. Si existe esta articulación o esta trazabilidad clara entre las instituciones educativas con las empresas, entonces muy probablemente sería muchísimo más fácil generar este engranaje que pudiera beneficiar tanto a las empresas como a los estudiantes y pudieran mejorar de una manera significativa pues la productividad, todos los indicadores que les mencioné en las diapositivas anteriores. El otro elemento es la implementación del microlearning. Estos pequeños dosis de conocimiento que les hablaba hace un momento, que nos permite una mejor efectiva de habilidades blandas en tiempos breves y con alta eficiencia. Como lo hago de manera repetitiva y solamente te estoy dando dosis de conocimiento basado en la experiencia, pues probablemente o es, según Su y otros autores en el 2022, en su investigación, pues afirmaban que si yo le doy estas dosis al profesionista de información relevante e importante, pues ellos la adoptan de una mejor manera o las adoptan de manera correcta. Y por último está el desarrollo del FISICAP, que esto habla de fortalecer la esperanza, la resiliencia y el optimismo del colaborador para impulsar el desarrollo individual, pero también impulsar el desarrollo profesional.
Y enseguida les hablo de las propuestas estratégicas que también hablamos acá y abordamos el desarrollo del FISICAP. Si pudiera cambiarle, por favor. Ya que estas propuestas estratégicas, según los diferentes autores, pues hablamos de qué es lo que deberíamos hacer o cuáles son las propuestas que pudiéramos ejecutar o cuáles son las estrategias más bien que pudiéramos ejecutar para que los profesionistas pues adopten de una mejor manera o de una manera más efectiva el desarrollo de habilidades blandas. El primero de ellos son los diseños de programas en formativos híbridos, que es la combinación del contenido teórico con ciclos o módulos pequeños de microlearning para el desarrollo del liderazgo, la inteligencia emocional, la gestión del tiempo, también la evaluación con análisis de retorno de conocimiento con la intención de aprender a medir indicadores de desempeño como la productividad, la satisfacción, la permanencia, los números de reclamos dentro de las empresas. Y por último, está algo que las empresas también hoy en día se vuelve problema y probablemente es uno de los elementos por los que existen tanta rotación de personal, existe también tanto desempleo, que es el apoyo psicológico y capital positivo. Las empresas confunden, actualmente muchas organizaciones todavía confunden con que la productividad es que el trabajador o mi colaborador me trabaje una mayor cantidad de horas. Afirman los empresarios en muchas ocasiones que a mayor cantidad o la mayor cantidad de tiempo que mi colaborador esté activo, pues es más productivo. Cuando en realidad se olvidan de que el colaborador no es una máquina, se olvidan de que el colaborador, si la está pasando mal o está mal emocionalmente, pues está haciendo todo menos productivo. Entonces, esta es otra de las propuestas estratégicas que forman parte importante de la adopción de las habilidades blandas. Y me gustaría cerrar a manera de conclusión nada más, si puede cambiarlo, por favor. Me gustaría cerrar con esto, a manera de conclusión, que pues actualmente en el mundo laboral en el que nos desenvolvemos y que conforme pasa el tiempo se vuelve un poco más competitivo, pues las soft skills o estas habilidades blandas han dejado de ser opcionales para las empresas y para convertirse en un factor decisivo que permite hacer o generar elementos diferenciadores con respecto a las empresas de su mismo giro, a convertirse en empresas innovadoras y esto pues ayudarles a generar o a convertirse líderes en el mercado. Es momento de que las empresas inviertan en programas de formación integral para sus colaboradores, que los vuelva creativos, que los impulsen no solo al desarrollo de habilidades blandas, sino también les permita fortalecer el capital psicológico, que hoy en día, pues, la educación mental o esta parte de desarrollo mental que requiere el trabajador, pues les está generando problemas que les resta la resiliencia, les resta la motivación si yo no tengo a trabajadores sanos mentalmente. De igual manera, pues generar habilidades para que los colaboradores se vuelvan capaces de generar equipos resilientes, motivados y preparados para afrontar los retos del futuro y los retos que demanda el mismo mercado. Siguiente, por favor. Y cierro con esta frase que es: confiar en las personas
fortalecer su resiliencia, esperanza y comunicación no es solo humano, sino que es estratégico. Agradezco mucho la oportunidad de compartir conocimiento con ustedes. ¿Le puede cambiar, por favor? Esta es parte de las referencias que utilizamos para la elaboración del material que les presenté. Estoy abierto a cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario. Con gusto y muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, doctor Jesús Melendres, muy amable. Realmente grandes aportes que nos hace y una gran reflexión que nos llevamos, ¿no? Desde lo que es del punto de vista de la empresa hasta el punto de vista del sistema educativo, ¿no? Creo que la formación eh, en lo que son habilidades blandas, como bien yo lo decía en sus datos, ¿no? Es algo muy importante en la formación integral de los estudiantes, y no solo de los estudiantes, sino también de los trabajadores. Realmente, algunas empresas aún, principalmente las MIPYMES, aún ven como un gasto, ¿sí? Aún ven como un gasto y no como una necesidad la formación de habilidades blandas dentro de los colaboradores, ¿no? Creo que esta aportación esta conferencia que usted nos imparte, nos hace esa reflexión, ¿no? Eh, retomar, retomar y mejorar continuamente las habilidades blandas pues de todos, ¿no? Pues muchas gracias. Vamos a iniciar con la etapa de preguntas. Si fueran tan amables de activar sus cámaras, por favor. Maestro Sacramento, me Dígame, gustaría, maestro. pues, antes de que Adelante. iniciemos con las preguntas, comentarles que el doctor Jesús Aurelio Meléndez Rojas es ingeniero en gestión empresarial, egresado del Instituto Tecnológico Superior de Guasave, maestro en administración con especialidad en finanzas por la Universidad de Occidente, doctor en administración, y su trayectoria profesional integra una sólida experiencia en empresas de alcance internacional donde ha desempeñado funciones en las áreas de calidad, logística, almacenes y finanzas, y así como una destacada labor como consultor externo para empresas de la región, orientado a la mejora de procesos administrativos, estructuras organizacionales, control interno e inventarios. Entonces, pues bueno, agradecerle al doctor por su maravillosa presentación y sobre todo por recordarnos que es muy importante confiar en las habilidades de ese talento humano, ¿no? Es importante para potenciar sus procesos de resiliencia también. Ahora sí, maestro, damos paso entonces a las preguntas. Claro, muy bien. Muchas gracias por esa gran reflexión. Bueno, tenemos una serie de preguntas, sin embargo, las estuve resumiendo a únicamente dos por parte de nuestros ponentes. Vamos a iniciar con la primera de la ponencia que dice el poder de la IA en la gestión de talento, un socio ético y estratégico. ¿Se encuentra con nosotros el doctor Bejarano? No, ¿verdad? Creo que tuvo una complicación por ahí. Bueno, vamos a continuar, doctora María Eugenia, si nos hace el honor. Una de las Sí, primeras, claro. la primera pregunta que tenemos, bueno, antes de iniciar tenemos un tiempo estimado de 2 a 5 minutos para contestar estas dos preguntas, si fuera tan amable de ajustarse a los tiempos. La primera de ellas dice, ¿qué prácticas específicas de liderazgo inclusivo ha identificado que al implementarse generan un impacto medible en la innovación, la productividad y la retención de talento? Esa es nuestra primera pregunta, relación de liderazgo inclusivo con la innovación, productividad y retención. La segunda pregunta se refiere a cómo puede un líder impulsar un cambio cultural hacia la inclusión cuando existe resistencia interna, asegurando que ese cambio se mantenga a pesar de rotaciones de personal o directivos. Adelante, doctora, si fuera tan amable. Sí, pues como lo había yo mencionado, este es un tema muy debatible, muy hasta cierto punto difícil, complicado, diría yo, para cambiar ciertos sesgos, incluso maneras de pensar.
Pero aquí, pues lógicamente todo tiene que fluir desde la parte principal, la dirección general, la cabeza principal del líder, ¿sí? Para poder permear y bajar en cascada todo este trabajo de la inclusión, porque la inclusión es una palabra muy fácil de pronunciar, pero muy compleja de trabajar. Lógicamente, los protocolos que se siguen en cada organización son de tomar decisiones, de crear mecanismos de corresponsabilidad entre las diferentes áreas, pero debe de existir una flexibilidad de gobernanza, lógicamente, y participativa. Yo creo que aquí los valores, independientemente, nos tiene que quedar claros a todos. Lo mencionaban ahí los dos compañeros que participaron en sus diferentes temas. Esta inclusión, y hablábamos de la rotación de personal, a mí les platico rápidamente, me llamó la atención hace poquito, creo que en las últimas vacaciones que tuve oportunidad de salir. Normalmente cuando visitas un hotel, se puede decir de gran turismo, pues te esperas en la recepción que te puedan atender personas, ya sea hombres o mujeres, muy bien presentables, de muy buen ver, de una personalidad, pues, ¿qué les digo, no? Como que la cara bonita, ¿no? El primer impacto que te topas en las empresas, pero me llamó la atención al llegar precisamente ver el tema de la inclusión desde una persona con alguna discapacidad, desde alguna persona por ahí lo comentaban trans, con toda la vestimenta y la transformación que esto implica, y también observar la actitud de las personas que llegaban y la naturaleza con que era el trato, pero también ver el sesgo de cómo se topaba uno con ciertas sorpresas y machismo y bueno, ante la sociedad que existe, ¿no? Yo creo que la gobernanza es muy importante, pero sobre todo estos mecanismos de corresponsabilidad, de diseñar estas políticas con un enfoque de confianza que se puedan dar y resultados para reducir lógicamente malos hábitos que puedan haber en el manejo de este tema, sobre todo el manejo de personal. Yo creo que si creamos transparencia y comunicación clara para poder publicar principios, protocolos, métricas, claves que nos ayuden a explicar este razonamiento que hay detrás de cada una de las políticas que como compromiso nosotros podemos desarrollar, pues creo que podemos lograr un desarrollo más benéfico. La cultura es un tema importante que lo mencioné también ahí, y yo creo que estas empañamientos a veces están en las propias personas, pero hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar y yo creo que las barreras están en uno mismo, pero sí es un trabajo colaborativo, es un trabajo en equipo, pero desde la cabeza principal hasta lo último que pueda existir y sobre todo tener formación y capacitación. Habilidades de autogestión, sobre todo en toma de decisiones que se puedan dar y involucrar a todos los que estamos dentro de un organismo social. Muchas gracias. Claro, tiene completa razón cuando menciona que si la cabeza, es decir, o sea, el líder de la empresa, no está o no tiene la intención, el objetivo firme de tener una empresa donde se trate de manera equitativa, donde se trate el tema de la inclusión, pues creo que pues va a tener mucha deficiencia, ¿no? Y creo la parte de las empresas en las cuales usted menciona, ¿no? En la cual se gestionan con estos términos, pueden, de alguna forma, pueden lograr mejores resultados, ¿no? Y se observa de lo que uno entra, desde el momento en que entra, en lo que es la atención al cliente, ¿no? Desde el momento en que entra la parte de la atención al cliente hasta finiquitar el servicio, ¿no? Muchas gracias, doctora. Por supuesto que vamos a hacer una gran reflexión sobre este tema. Vamos a continuar, Gracias. si fuera tan amable, vamos a continuar con el doctor Jesús Melendres. También tenemos dos preguntas que nos hace el público, resumidas en la primera dice, ¿qué herramientas o metodologías recomienda para medir de forma objetiva el desarrollo de las habilidades blandas o soft skills en los equipos y vincular esos resultados con indicadores de desempeño organizacional? Es la primera pregunta.
La segunda que nos hacen llegar dice, ¿cómo puede un líder incorporar el fortalecimiento de soft skills dentro de la estrategia global de la empresa para que no se perciba como un entrenamiento aislado, sino como parte del ADN organizacional? Buenas preguntas. Adelante, doctor. Muy buenas preguntas. Pues respondiendo la primera, mm, es importante que las empresas tengan no como un elemento aislado, como lo menciona usted. Los KPIs hoy en día pues juegan un papel importante, ¿no? Pero son, al hablar de indicadores, al hablar de números, estamos hablando de datos duros. Y si yo digo, los números son muy fríos, si no llegaste al indicador, pues te quedaste ahí. Pero no es solamente proporcionar datos o llevar una relación de quién alcanza, quién no alcanza un indicador de desempeño, un indicador de productividad, un indicador de servicio al cliente, por mencionar algunos, ¿no? Es qué voy a hacer yo con esos datos, qué es lo que yo hago con esos datos. Y esos datos son los que me van a ayudar a mí a potencializar las habilidades blandas del personal. ¿Por qué? Porque como usted dice, o como decía la doctora anteriormente, si desde que yo llego a una empresa y el servicio es deficiente, el servicio al cliente es deficiente, ¿cómo lo voy a evaluar? Lo voy a evaluar mal. ¿Y qué regularmente hacen la microempresa? Por poner un ejemplo, ¿qué hago? Evalúo y te digo, ¿sabes qué? No te voy a dar tu bono de productividad porque no llegaste al indicador. ¿Sí? Pero, ¿qué hacemos con ese indicador? Nada más no le doy la cuota o no nada más no le doy el beneficio al trabajador y ahí se acaba el problema. Cuando en realidad es, a ver, no llegamos, ¿por qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí viene una capacitación importante y ahí vienen estos microconocimientos, que era lo que hablaba el microlearning, que es estos entrenamientos pequeños que conforme los estoy dando de manera recurrente, pues o busco tener este beneficio que estoy esperando o que requiero como empresa, ¿no? Y con respecto a la segunda, si pudiera repetírmela, por favor, nada más Claro, sin problema. para tomar la idea. Dice, ¿cómo puede un líder incorporar el fortalecimiento de soft skills dentro de la estrategia global de la empresa para que no se perciba como un entrenamiento aislado, sino como parte del ADN organizacional? Es un trabajo colaborativo, sin duda. Sí, y todo empieza, como decía la doctora, vuelvo a tomar su idea, todo empieza con la cabeza empresarial. Si el líder empresarial no está casado con la idea de este cambio, que es la adopción de una cultura, pues van a ser elementos aislados de las personas que los van a aplicar. Pero si el líder no está casado o no está comprometido con la idea de aplicar el conocimiento o de cambiar la manera de trabajo, entonces los colaboradores tampoco se van a ver obligados, por así decirlo, en tener que estar participando en estas actividades. Considero que debe de iniciar por dirección, por la cabeza de la empresa, sin duda, para poder adoptar una cultura y que esta cultura se vuelva un trabajo pues real, que se vuelva algo que se vuelva con algo, con un conocimiento o que le agregue conocimiento explícito al colaborador, que le agregue un conocimiento significativo y de esa manera empezar a retomar o de esa manera empezar a tomar y a desarrollar estas habilidades blandas conforme vaya avanzando. No, es un trabajo que no se da de la noche a la mañana. Si pensamos que en un mes mis trabajadores van a desarrollarse de manera eficiente, es mentira. Es un trabajo
que se le tiene que invertir no solo dinero, se le tiene que invertir tiempo. Pero considero que para que pueda realizarse un cambio significativo, tiene que ser la cabeza de la empresa o el líder de la empresa quien puede generar este cambio. Si él lo adopta, los trabajadores lo van a adoptar. Pero si solamente dice que lo va a hacer y lo hace de manera aislada, pues entonces no vamos a tener resultados efectivos o resultados óptimos. Gracias, doctor. Gracias, doctor Jesús. Realmente me motiva, estoy muy encantado de las participaciones del día de hoy. Nos llevamos muchas cosas. Y bueno, me gustaría, antes de que venga la etapa de la reflexión con la maestra Alejandra, me gustaría plantearles un reto a ustedes, tanto a la doctora Eugenia como al doctor Jesús Aurelio. No sé si nos encuentra con el doctor Bejarano o... No, creo que ya no. Muy bien, doctora María Eugenia y doctor Jesús Aurelio, me gustaría, realmente ustedes hacen muchas aportaciones, y lo cual me encanta. Sin embargo, de manera resumida, el reto es el siguiente. Plantear en una frase para que nuestro público, todos estudiantes, docentes, investigadores, se lleven algo que recordemos. ¿Qué aportación pueden ustedes hacer en una sola frase, resumir la ponencia? Adelante cuando ustedes gusten. No sé si va a participar primero la maestra o... Adelante, doctor. Como gusten, ¿eh? Como hoy sí que estamos como los alumnos, ¿no? Peleándonos, quién levanta la mano, ¿no? Sí, gusta usted, doctora. Ok, Bueno, el doctor Jesús. gracias. Sí, gracias por permitirme. Bueno, yo aquí yo voy a reducir este tema más que nada. Yo creo que para mí la clave de todo y reduciéndolo en una frase va a ser la superación de las jerarquías, de los mandos directivos, ¿sí? Con el sesgo del tema de la inclusión. Sobre todo eso, así en una frase resumida. En el momento que superen, ¿sí? Este contexto de jerarquías que a veces nos hacen o no permiten ver más allá y romper estas barreras, pues yo creo que para mí lo dejo con eso, la superación de jerarquías, pero en el buen sentido para el manejo de una inclusión, sí, cooperativa en equipo dentro de las organizaciones. Muchas gracias, realmente muy agradecido. Sí, tienes razón, que permite todo, ¿no? La Sí, superación de todo ello. totalmente. Perfecto, Exacto. muy bien. Gracias. Doctor Jesús, adelante. Ok, pues yo cerré la participación y quise poner quise cerrar con una frase con esa intención de dejar algo como resumir mi participación en una frase que era confiar en las personas, fortalecer su resiliencia, esperanza y comunicación no es solo humano, es estratégico. Sí, perfecto, muchas gracias. Sí, realmente hace un planteamiento eh, muy concentrador, ¿no? Muy concentrador, en el cual implica muchas cosas. Bueno, muchas gracias a nuestros ponentes. Maestra Alejandra, si fuera tan amable. Y maestro, pues bueno, creo que ha sido un espacio supremamente nutrido con unas propuestas pues bastante interesantes. Creo que estamos en un proceso de relevo generacional en nuestras organizaciones que va a permitir esa mirada pues un poco disruptiva y transgresora de lo que está establecido y vamos cambiando pues estos procesos culturales, ¿no? Me encanta mucho lo que menciona em, la maestra, porque pues me hace pensar en que debemos ver a las organizaciones como precisamente unos organismos vivos, donde
no solamente existen unas jerarquías, sino que existen unas interrelaciones al interior que debemos empezar a nutrir y empezar a gestar. Y eso se hace a través precisamente del reconocimiento del otro, ya como lo menciona el maestro, y es necesario pues ese ejercicio de reconocimiento del otro desde su diversidad, desde todas sus dimensiones. Y pues quiero cerrar como con esta pequeña reflexión. Y es que la inclusión en el entorno empresarial no es solamente una cuestión de justicia social, sino una estrategia inteligente para el desarrollo organizacional. Cuando una empresa abraza la diversidad, ya sea de género, de edad, de cultura, de capacidades, de orientación sexual, entre otras, y la convierte en una inclusión efectiva, está reconocimiento del valor único de cada persona, que pues eso es lo que mueve las organizaciones. Esta verdadera inclusión va más allá de contratar personas diversas. Implica que al interior de las empresas generemos y de las organizaciones generemos y creemos espacios seguros, accesibles y respetuosos para que todos puedan participar plenamente, ser escuchados y crecer en toda su diversidad. Esto requiere que revisemos políticas, prácticas de selección, de formación, de liderazgo, de comunicación interna, incluso de los mismos comportamientos que desarrollan los líderes. Una gestión del talento humano inclusiva fomenta la innovación, la mejora del clima laboral y fortalece el compromiso de todos los colaboradores, que es al final lo que permite ese crecimiento pues, de ese organismo que es esa empresa u organización. En un mundo en el que estamos cada vez más interconectados a través de estas redes, a través de la misma tecnología, las empresas que integran la inclusión como parte de su ADN están mejor preparadas para enfrentar los desafíos del futuro. Entonces, bueno, con eso cierro. Quiero agradecerles a todos su participación el día de hoy. También recordarles que por favor diligencien el registro de asistencia, que esto nos permitirá llegarles pues los certificados de este bonito webinar que tuvimos hoy. Y pues profundamente agradecidas con todos los ponentes, con todas las personas que participaron. Gracias, maestro, por la moderación. Claro, claro. Muchas gracias a todos. Realmente fue muy nutrida la participación de nuestros ponentes, los cuales agradecemos. Agradezco también a todo el Comité Organizador Internacional que se encuentra en este momento, a todos nuestros estudiantes, docentes e investigadores que nos hicieron el honor de acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a que se registren, como bien decía la maestra Alejandra, invitamos a que se registren y a que también continúen con nosotros en las siguientes ediciones de estos webinars. Les recuerdo, este es el preámbulo, estos webinars son el preámbulo de nuestro tercer Congreso Internacional de Administración y Ciencias Sociales, que se llevará a cabo del 13 al 15 de noviembre en la ciudad de Pamplona, Colombia, en el Instituto Superior de Educación Rural. Muy agradecidos con todos y muy amables por su paciencia y por su participación. Excelente tarde. Muchas gracias, doctor. Muchas Muchísimas gracias gracias a a todos todos. los ponentes que Les- compartieron. Gracias, Alicia, igual. Buenas Muy tardes. amable. Nos tomamos un segundo para la fotografía. Por favor, si fueran tan amables de encender sus cámaras, a todos Claro. aquellos para la toma de la fotografía oficial, si fueran tan amables. Bueno, listo. Muchas gracias. Bonita tarde a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Excelente tarde a todos. Muchas gracias. Gracias. Igualmente, saludos. Gracias. Muy Buenas amable, tardes a doctor. todos. Muy amable. Excelente tarde. Hasta luego.